Jóvenes, buenas noches. Doctor, buenas noches. Se le escucha y se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con otro tema que en este caso corresponde a las fracturas supracondilias, que corresponde al extremo distal del húmero. Esa patología generalmente se presenta más en los niños que en los adultos, pero eso no significa que no se presente en los adultos, se presenta en los adultos, pero en su mayor parte en los niños, ¿no? Ahí está. La fractura supracondilia humeral afecta a la región metafisaria distal del húmero inmediatamente por arriba de los epicóndilos, o sea, por encima de los epicóndilos, tanto externo como interno, pasando por la zona media de la cavidad olecraneana. A ese nivel se presenta la fractura supracondilia. Se dice que es propia de la edad pediátrica y la más frecuente en este grupo de edad, sobre todo en los menores de 10 años, ¿no? Eso es lo que generalmente se nos presenta en la práctica profesional, este tipo de fracturas en los niños. Como toda fractura presenta un mecanismo de producción, según Kocher, se puede presentar en codo en extensión y codo en flexión. Cuando se presenta en codo en extensión, directamente el extremo proximal tiene un cierto desplazamiento hacia anterior. Ahí está, por extensión. Es la más frecuente, corresponde al 95% de los casos, y se presenta por un mecanismo indirecto al caer el niño y apoyar la palma de la mano en el piso, ¿no? O sea que los niños no saben caer, ¿no? Y ese es el motivo que directamente hace de que se presente este tipo de fracturas. Generalmente está ocasionada por una hiperextensión del codo, con aumento de presión del olecranon sobre el húmero en su cara posterior, provocando de esta manera una fractura con desplazamiento hacia la parte posterior y hacia arriba, por acción del tríceps braquial y hacia la parte externa o medial, dependiendo de la posición del codo a caer, ¿no? O sea que cuando el niño cae con el miembro superior en extensión, en este caso el codo, ¿no? Directamente el olecrano presiona sobre la paleta humeral, haciendo de que ésta se desplace hacia el posterior, provocando la fractura. Y lógicamente todos los elementos musculares que se encuentran alrededor de esta articulación hacen de que se desplace directamente hacia atrás. Siguen ingresando, bueno, estoy tratando de admitirlos. Más frecuente el desplazamiento es posteromedial. Eso es casi un 95%. ¿Puede ser causa de lesión vascular? Se dice que sí, evidentemente, porque el extremo proximal del húmero se dirige adelante y se encuentra directamente con la arteria humeral. A esta la puede desgarrar o directamente hasta romperla, ¿no? Cosa que es un signo tan importante que nos ha de llevar directamente al síndrome compartimental o a la famosa isquemia de Botman, ¿no? Entonces, ustedes ven, ahí está, ya en una radiografía, están viendo de que el extremo proximal se dirige hacia adelante, ¿no? Lesionando la arteria humeral, ¿no? Provocando una disminución directamente o directamente una pérdida del pulso radial. Por eso que cuando nosotros tenemos este tipo de patología, lo primero que pedimos al residente que se fije si existe o si está presente o no el pulso radial.
Si el pulso radial no está presente, ¿no? Ustedes ya saben dónde tomar el pulso radial, casi es seguro de que este paciente puede tener problemas serios. Hasta puede llegar a la amputación. Han habido casos donde sí se ha llegado a la amputación por no tomar directamente las determinaciones cuando se presenta este tipo de patología. Es la más frecuente y la más complicada. Directamente se va hacia posterior y hacia medial. Ustedes están viendo de que está directamente hacia el radio, ¿no? Entonces, hacia medial. Por flexión, el otro mecanismo. En este caso, ocasionada por una contusión directa en la parte posterior del codo. O sea que el niño en flexión del codo llega a tener un contacto directo sobre cualquier superficie dura y caer con todo el peso de su cuerpo y provocar la fractura. Y generalmente es el 5% de los casos que se presenta por flexión. Ahí está. Si ha hecho de que el extremo proximal del codo llegue a caer sobre una cosa dura, ¿no? Entonces, este se desplaza hacia adelante y el extremo distal proximal se desplaza hacia atrás. En este caso, la lesión puede ser nerviosa. Ustedes saben que tenemos el nervio cubital, que se encuentra en la parte interna o medial del codo, el mismo que puede ser lesionado, no solamente el nervio cubital, también tenemos el nervio radial, ¿no? Pero más frecuente, el más dañado a veces es el cubital, ¿no? Y ustedes están viendo de que en este caso se va hacia externo, ya no es hacia medial. Entonces, todo lo contrario de la caída en extensión. Siempre nosotros, ustedes ya saben de que lo primero que llegamos a ver la clasificación. Gracias a la clasificación, nosotros determinamos el tratamiento que vamos a tomar. Acá, este señor Olmenberg, ¿no? Es el que da este tipo de clasificación, pero nosotros no tomamos esta como patrón en la residencia, ¿no? Tomamos directamente a otro señor que nos interesa mucho más. Es mucho más sencillo para evitar complicados. Pero de todas maneras, para que ustedes conozcan, como siempre, existe un tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Son los diferentes desplazamientos que presenta el extremo distal del elemento fracturado. Este es el que nosotros tomamos. Es, según Garland, ¿no? El mismo que llegó a clasificar este tipo de fracturas en 1959 y clasificó tipo 1, tipo 2, tipo 3. Al tipo 1 corresponde directamente a una fractura alineada, o sea, no se ha desplazado. Es lo que, como es niño, puede presentar una fractura en tallo verde. El tipo 2, ¿no? La fractura con desplazamiento menor del 100%, con contacto entre las fracturas e integridad del periósteo. Lógicamente, del periósteo posterior. Tiene las características de ser estable a 120 grados de flexión. Generalmente es lo que nosotros realizamos, la reducción a 120 grados de flexión. El tipo 3, ¿no? Es la fractura con gran desplazamiento, ¿no? Donde ya ha de haber una complicación neurovascular, ¿no? Es una fractura la más complicada, la misma que puede estar desplazada hacia posterior, hacia anterior o a medial o a lateral, de acuerdo a la caída, si ha sido en extensión o flexión, ya sabe. Ahí está. Esta es la Garland 1, donde existe la fractura supracondilia sin desplazamiento del fragmento distal, ¿no? Ustedes han visto de que existe la fractura, el rasgo de fractura, pero no existe desplazamiento.
motivo por el cual el tratamiento, en este caso nos adelantamos a que es un tratamiento incruento, sin necesidad de hacer ningún tipo de anestesia, de ningún tipo de reducción, nada, simplemente inmovilizarla en flexión, nada más. La tipo 2, como les decía, existe la fractura de la tabla anterior y la posterior se encuentra desplazada mínimamente. Es también un tipo de fractura en tallo verde, pero no completa, ¿no? Pero ya existe una cierta desviación. Ustedes están viendo de que acá, por ejemplo, ya existe una desviación. Hasta puede ya rotarse, pero generalmente la Garland 2 simplemente se desvía hacia atrás. Esta sí nos corresponde ya hacer el tratamiento en forma quirúrgica, no quirúrgica, sino ya bajo anestesia. Muchos se dan el lujo de hacer sin anestesia, pero a veces la maniobra que se realiza puede provocar hasta un shock en el paciente. Y esta es la Garland 3. La Garland 3 están viendo de que existe un gran desplazamiento del extremo proximal, o del distal, ¿no? Y hacia posterior, hacia anterior, o hacia lateral, o hacia medial, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de Garland en grado 1, grado 2 y grado 3. Ustedes están viendo, han visto cómo están desplazados, y la 1, por ejemplo, no tiene ningún tipo de desplazamiento. Y como de costumbre, siempre tenemos que ir a la semiología una vez que uno tenga el paciente, hacer la semiología de la patología, ¿no es cierto? Inspección, palpación, los síntomas que el paciente presenta. Lo primero que siempre debe presentarse es el dolor, aumento del volumen de toda la región del codo, dificultad para la movilidad de este. El dolor aumenta con la movilidad pasiva o con la activa y especialmente con la presión externa. Y los signos, aumento de volumen, que es lo más importante, edema, el cual varía de intensidad dependiendo del grado de desplazamiento de la fractura, de lógica, y del tiempo de evolución. La deformidad de la región debido tanto al edema como al desplazamiento de la fractura, eso depende. Si está completamente desplazado, lógicamente el codo va a estar completamente edematizado, ¿no? Y generalmente en las fracturas completas, en la Garland 3, existen signos especiales, ¿no? Que ya vamos a ir viendo de a poco, que fácilmente pueden llegar hasta un síndrome compartimental, que es la complicación más seria de esta patología, o directamente llegar a la famosa isquemia de Bowman, ¿no? A la isquemia de Bowman. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se presente este tipo de fracturas. No es nomás así, si tiene su fractura, no se preocupe señora, se va a ir de acá, si digamos usted está en el campo, se va a ir de acá en máximo en 1 hora y va a estar allá hasta que le ubiquen al traumatólogo, se complicó la vida, porque a veces, ustedes saben, la irrigación máximo en el miembro superior, hasta 2 horas máximo, ¿no? Ya en 2 horas, si el paciente no ha sido visto por ningún especialista, se complica la famosa isquemia, el síndrome compartimental y a veces directamente hasta la amputación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo importante que es en este tipo de patología es tomar el pulso radial, que es lo más importante, e inmovilizarlo en esa posición para evitar que ese pulso se pierda. Nada más. Acá tenemos, por ejemplo, algunos signos que dependen del grado de desplazamiento, ¿no? En las fracturas de grado 1 o 2 se presenta una zona que se llama la zona anconia blanda, ¿no? Bueno, eso es ya con la gran experiencia que uno tiene, ¿no? Mientras tanto, ustedes, es imposible de que con esta simple clase salgan los traumatólogos de la película, no, tampoco es así. Simplemente son cosas que ustedes tienen que conocer nada más. Lo importante es que teniendo una imagen radiológica decidan y digan, sí, esta es una fractura supracondiliar. Y cuando estuve pasando clases, me dijeron que este tipo de patologías tiene la complicación hasta de llegar a la amputación, a un síndrome compartimental o a una isquemia de Bowman, ya hay que derivar a ese paciente urgente,
¿no? Siempre y cuando, siempre y tanto, hay que adelantarse, tomar el pulso y evitar de que ese pulso desaparezca, ¿no? Esto ya es directamente más para el especialista, ¿no? En las fracturas de grado 3, aquí ustedes ven de que, por ejemplo, si es una grado 3 donde ha habido un desplazamiento amplio del extremo proximal o distal y proximal, ¿no? Existe una deformidad en forma de S del codo, ¿no? La región del codo se encuentra en en un desplazamiento ya exagerado, ¿no? Y donde vamos a ver directamente este tipo de codo. Ahí está, ustedes ven esta deformidad. Hay un gran desplazamiento, hay un gran edema, hay un signo de la arruga, ¿no? Hay un signo de la arruga que es importantísimo para ver, para poder hacer la diferencia de diagnóstico con una luxación de codo. Una luxación de codo también tiene esta deformidad, pero no directamente los signos que nosotros estamos presentando. Por ejemplo, el signo de la arruga que presenta en la parte anterior, debido al pellizcamiento que presenta directamente la parte proximal del húmero en la piel de la parte anterior del codo. Ahí está, el signo de la arruga o del hoyuelo, presente si hay un desplazamiento importante que que ocasiona la punta del fragmento proximal, que se introduce a la dermis y queda atrapada, lo que provoca la presencia de una arruga visible sobre la piel, lo que les decía, ¿no es cierto? O sea que este extremo proximal que se encuentra dirigido hacia anterior se llega a trabar, es la palabra exacta, a nivel de la dermis y provoca este tipo de signo. Este otro es el signo de Kirmison, que se presenta directamente a nivel del codo, una equimosis, tanto en la parte anterior como posterior del codo. Consiste en la aparición de una zona equimótica por una hemorragia en la cara anterior del brazo y del codo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el otro signo de Kirmison. Y acá está, este es el famoso signo de Kirmison, donde ven una equimosis en la región anterior y posterior del codo, que fácilmente nos facilita hacer el diagnóstico diferencial con una luxación de codo. Ya hemos hablado sobre las lesiones neurovasculares, ¿no? Que fácilmente nos va a llevar a una isquemia de Bowman, que tenemos síndrome isquémico de Bowman se llama, ¿no? En este caso hay 3 niveles de gravedad en la contractura de Bowman: una leve, una moderada y una grave. En la leve existe contracturado los 2 dedos, perdón, existe una contractura de 2 o 3 dedos únicamente, sin o con poca pérdida de la sensibilidad, en la leve. En la moderada, todos los dedos están flexionados y el pulgar se pega a la palma de la mano. Eso ya les voy a mostrar en una imagen, ¿no? Y la muñeca se puede quedar pegada en flexión y generalmente hay algo de pérdida de sensibilidad de la mano. O sea, son los pasos de leve, moderado y grave del famoso síndrome isquémico de Bowman. En el caso ya grave, todos los músculos en el antebrazo que flexionan y extienden la muñeca y los dedos están comprometidos. Se trata de una afección sumamente incapacitante, ¿no? Ahí está. Esta es la imagen de un síndrome isquémico de Bowman. Cuando uno no sabe diagnosticar una fractura supracondilia en un niño, puede llegar fácilmente a esta complicación. Ustedes están viendo de que el extremo, los 4 dedos, tanto el primero, segundo, tercero, perdón, el segundo, el tercero y el cuarto están flexionados, mientras que el primero se encuentra directamente pegado a la palma de la mano. Y la flexión de la muñeca es exagerada
¿no? Es la posición de la famosa isquemia de Bowman. El tratamiento, generalmente cuando existe una Garland 1, ustedes han visto que la Garland 1 está completamente casi normal, simplemente existe un rasgo de fractura, que lógicamente el hecho de que existe el rasgo de fractura es porque ha habido una fuerza que ha llegado a fracturar el hueso, entonces, pero más bien suerte que no ha llegado a desplazar, por eso ese es un grado 1 de Garland, se la inmoviliza directamente con unas de 4 a 6 semanas, dependiendo de la edad del niño. Es importante recordar que la rotación no se permite en ningún grado y debe ser corregida por el especialista. De lo contrario, tenemos problemas. Ya en este caso, en las fracturas de Garland grado 2, tenemos que realizar bajo anestesia una reducción del fragmento distal mediante una maniobra y hacer de que se llegue a una hiperflexión más o menos de unos 120 grados, ¿no? Presionando directamente en el extremo proximal para llegar a la flexión de 120 grados del codo. Y de esta forma, inmovilizar el miembro. Gracias directamente a la inserción del tríceps braquial, haciendo este tipo de maniobra, reducimos este tipo de fracturas. Y como siempre, el codo debe inmovilizarse, en este caso, a 120 grados, ¿no? Que es lo más importante. Acá está. Estamos con este tipo de fractura, grado 2, donde el tríceps braquial se inserta directamente en el olecranon, ¿no? Al hacer la flexión exagerada a 120 grados, realizamos la reducción. El tríceps nos sirve como una férula para que se mantenga la fractura reducida. Ya en el grado 3 ya es otra cosa. El grado 3 directamente tenemos que hacer la reducción. Todo depende de la experiencia del traumatólogo. A veces uno fácilmente puede llegar a reducir este tipo de fracturas sin necesidad de hacer ninguna osteosíntesis, ¿no? Porque muchos indican de que una vez realizada la reducción de este tipo de fracturas grado 3, se debe enclavar en forma percutánea, ¿no? Tanto en el cóndilo medial y en el cóndilo lateral, ambas clavijas. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, ya estamos por terminar, ¿no? Entonces, lo importante es que en estos casos, por ejemplo, si yo no tengo un intensificador de imágenes, es imposible de que haga un tratamiento percutáneo, porque generalmente para introducir estas clavijas tengo que tener un intensificador de imágenes, de lo contrario es imposible. Entonces no me queda más que a veces hacer un abordaje para poder ver lo que estoy haciendo. Pero como la ciencia siempre va avanzando y gracias a Dios ahora tenemos en el hospital ya hace buen tiempo el intensificador de imágenes, entonces nos damos el lujo de reducir en forma se podría decir percutánea, o sea, sin abrir el código, ¿no? Y bueno, la técnica es para nosotros, no para ustedes, simplemente ustedes para que lo vean, ¿no? Cómo esa técnica nos ha ayudado mucho de evitar hacer el abordaje posterior, porque hacemos una incisión en la parte posterior, abordamos el tríceps, llegamos directamente al foco de fractura y posteriormente reducimos viendo el fragmento. Pero en este caso, teniendo el intensificador de imágenes, no hay necesidad de hacer el abordaje. Simplemente hacemos la reducción, vemos en el intensificador de imágenes si está reducido y hacemos la fijación mediante clavijas percutáneas.
Este es el método que hacemos, por ejemplo, hacemos una tracción, una contratracción, unos 10 minutos, hacemos una maniobra para poder reducir el fragmento y posteriormente flexionar y realizar la inmovilización mediante clavijas percutáneas. Ahí está. Generalmente el niño tiene que estar en posición ventral, ¿no? Para nosotros especialmente es nuestra técnica que llegamos a tenerla así en la mente, porque los más grandes maestros nos enseñaron a realizar este tipo de maniobra y hacer la fijación percutánea de esta forma, gracias siempre al intensificador de imágenes. Uno solo no es fácil de hacer, siempre tiene que estar con algún ayudante también, en este caso traumatólogo o residente, ¿no? Que nos ha de ayudar a ver para poder colocar directamente los clavos en cruz, o también directamente en forma paralela, que también es otro tipo de técnica, ¿no? Acá está. Ya radiológicamente les estamos mostrando, realizado la reducción de una fractura grado 3 de Garland, ¿no? Llegamos a realizar la osteosíntesis, se podría decir, no en este caso, no sería la osteodesis. La osteodesis directamente en forma percutánea al fragmento, fijándolo en el extremo proximal del húmero. De esta forma, entonces, tenemos una, se podría decir, casi estaría realizado una buena reducción, ¿no? Ustedes están viendo las radiografía en forma lateral y en forma anterior. Porque a veces ocurre de que nosotros realizamos la radiografía anterior y la lateral está completamente desplazada. Entonces, qué importancia saber tomar siempre estas dos posturas radiológicas para mostrarle al paciente, generalmente al padre, ¿no? O a la madre, que dice, ¿cómo ha quedado, doctor, mi hijito? Ahí está, esta es la radiografía, que ahora lo único que hay que hacer es cuidarle. Posteriormente esto sacamos generalmente máximo a los 20, yo saco a los 21 días, a los 27 o 30 días sacan otros, no hay problema, para después, posteriormente, ya hacer que el paciente movilice, porque de lo contrario, tenerle mucho tiempo fijado con este tipo de clavijas, digamos, 2 meses, estoy frito, ¿para qué le he operado? No tiene sentido, ese codo no va a funcionar, no ha de funcionar. Entonces, sí o sí, tiene que tener un tiempo específico la inmovilización con este tipo de clavijas, y como están percutáneas, o sea, están fuera, nos damos el lujo de retirarlos directamente sin anestesia, ¿no? Pero a veces hay niños que son completamente, como dicen, mariconcitos, entonces, bueno, hay que hacerles anestesia. Entonces, estas es las famosas fracturas supracondiles. Ahora, en el adulto también se presentan este tipo de fracturas, a veces mucho más complicadas, multifragmentarias, epicondilas, epitroncleares, intraarticulares, que hay que llegar directamente a reducir, mira, mediante placas que nos van a colaborar en todos los pilares, tanto interno como el pilar externo, ¿no? Qué importancia es también saber, en estos casos, cuando es una persona adulta, saber el abordaje. Porque aquí no lo puedo decir, sí, le voy a reducir así simplemente de forma incruenta. Cuando no está desplazada, sí. Pero si está completamente desplazado, tengo que abordar. Tengo que saber el abordaje. En el hospital, por ejemplo, tenemos 2 casos de fracturas de húmero distal que justamente se les va a operar a esos 2 pacientes. Están en la cama 6 y cama 7, ¿no? Ya, si nos damos el lujo de hacer alguna posibilidad de las prácticas, a ver si se les puede mostrar. Bueno, jóvenes, con esto he terminado. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Les quería comentar respecto a las prácticas. Estoy solicitando de que nos den un ambiente para que de 10 en 10 pasemos el día sábado. O sea, los primeros tendrían que ser los 10 primeros. Y bueno, ya les voy a dar con anticipación qué cosa van a llevar con 2 días de anticipación. Estoy ya en eso de que me faciliten una aula.
¿no? Y para mostrarles así todos los elementos que se pueden utilizar, para que conozcan ustedes los vendajes, las férulas, los yesos que realizamos, y a veces tenemos alguna oportunidad de poder mostrarles también los pacientes que están internados, porque ya más de eso tampoco, porque antes podíamos ingresar a quirófano, pero ahora no es casi imposible poder ingresar a quirófano, ¿no? De todas maneras, cualquier cosa yo les voy a comunicar. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto y será hasta la próxima clase. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós, chao, hasta luego. Hasta luego, doctor.